6 meses después de que su esposa se marchara con las capitulaciones matrimoniales que ella misma había redactado, Marcos Ortega estaba sentado en un banco del Parque del Retiro de Madrid con 3.000 euros a su nombre y ningún lugar a dónde ir. Una mujer que empujaba un pequeño puesto de comida ambulante se detuvo frente a él. Ella dijo su nombre. Él no la reconoció. Ella no esperaba que lo hiciera, pero la comida que estaba a punto de servirle desmantelaría un fraude de 400 millones de euros y reconstruiría todo lo que él había perdido, empezando por lo único que el dinero nunca le había comprado. Ella lo había estado buscando sin saber que lo buscaba. El carrito olía a aceite de oliva caliente y cebolla caramelizándose en hierro fundido, y a algo debajo de esas dos cosas que no tenían nombre, pero que se sentía como la cocina en la que creciste. La última vez que había visto a este hombre tenía 2.100 millones de euros a su nombre y una esposa del brazo. Ahora estaba sentado en un banco del parque en Madrid sin nada. Marcos Ortega estaba sentado en el tercer banco, entrando por la puerta de Felipe IV. Llevaba 19 días sentado allí. El mismo banco, la misma hora, las 4 de la tarde, cuando la luz atravesaba los árboles en un ángulo que hacía que todo en el camino pareciera querer irse. Tenía 56 años. Llevaba un traje gris marengo que le había costado 4.000 euros en la calle. Serrano cuando lo compró. La chaqueta no se había planchado en semanas. El cuello de la camisa había perdido su rigidez. La camisa debajo estaba limpia, pero arrugada, de esa manera que sucede cuando lavas algo en un lavabo y lo cuelgas en el pomo de una puerta para secar. Sus zapatos eran de cuero italiano. El tacón izquierdo estaba desgastado en el borde exterior por su forma de caminar. No se había afeitado en 2 semanas. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo. No estaba leyendo. No estaba mirando un teléfono. Miraba el camino de tierra frente a él como la gente mira las cosas cuando realmente no las está viendo. El puesto de comida bajó por el camino desde el paseo de Fernán Núñez. Se movía lentamente. Una rueda tenía una tendencia a irse hacia la izquierda que hacía que la mujer que lo empujaba ajustara su agarre cada pocos pasos. El carrito era de acero inoxidable con un cartel escrito a mano en el lateral. Tortilla de patatas, croquetas caseras, gazpacho. Las letras estaban pintadas en rojo por alguien que se había tomado su tiempo con cada una. La mujer que lo empujaba era Nerea Torres. Tenía 44 años. Llevaba un delantal blanco sobre una camiseta oscura y su pelo estaba recogido, con un pañuelo del color del pimentón. Llevaba 3 años vendiendo comida cerca de este parque, con una licencia municipal difícil de conseguir. Conocía a los habituales, conocía a los que se sentaban en los bancos, sabía quiénes tenían dinero y quiénes no. Y alimentaba a ambos porque eso es lo que había hecho su abuela, y eso es lo que ella iba a seguir haciendo. Vio al hombre en el tercer banco y redujo la velocidad del carrito. No se detuvo de inmediato. Lo miró. Miró sus manos, miró el traje, miró su cara. Se quedó quieta un momento con ambas manos en el asa del carrito y no se movió. Conocía esa cara. La había visto una vez hace 10 años en una acera de Sevilla, en el barrio de Triana. En un día en que le quedaban 40 euros y tenía una hija que no había comido desde la mañana anterior. Había visto esa cara salir de un coche negro oficial y caminar hacia su mesa, plegable, pedir un plato de comida y comerlo de pie en el bordillo, como si fuera lo mejor que había probado en años. Ella dijo su nombre, no en voz alta, no como una pregunta. Lo dijo como se dice una palabra que has estado cargando durante mucho tiempo y finalmente tienes una razón para soltar. Él levantó la vista. No la reconoció. Ella no esperaba que lo hiciera. Ella había sido una comida en una acera en una tarde hace una década. Él había sido el hombre que cambió su vida con una nota escrita a mano y 14.000 euros. Nunca pidió que se le devolviera. Ella sacó un recipiente del carrito, tortilla, par de croquetas y un poco de pisto. Lo dejó en el banco a su lado. No lo explicó. No dijo nada más. Simplemente lo dejó y se quedó allí de pie. Él miró el recipiente. No lo abrió.
Se sentó con él a su lado, como te sientas con algo que no estás seguro de merecer. La última vez que Nerea había cocinado para Marcos Ortega fue hace 10 años en una acera de la calle Betis en Sevilla, cuando tenía 40 euros a su nombre y una hija que no había comido. Ella no olvidó. Había pasado 10 años sin olvidar. Marcos Ortega creció en un piso de 2 habitaciones en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. Su padre, Eugenio Ortega, había venido de un pueblo de Extremadura en 1970, y uno con un certificado de oficio en fontanería y 6.000 pesetas en una bolsa de tela que su madre había cosido en el forro de su maleta de cartón. Eugenio consiguió trabajo en 2 semanas. Nunca dejó de trabajar después de eso. La madre de Marcos murió cuando él tenía 9 años, una gripe mal curada que empezó como una tos que, según ella, no era nada, y se convirtió en algo que llenó sus pulmones en 11 días. Eugenio no se volvió a casar, no bajó el ritmo. Trabajaba 14 horas al día, arreglando tuberías, calderas y desagües en edificios por todo Madrid, y llegaba a casa todas las noches, hacía la cena y revisaba los deberes de Marcos en la mesa de la cocina, con grasa de tubería todavía bajo sus uñas. La mesa de la cocina era donde sucedía todo lo importante en ese piso, donde Eugenio le contaba a Marcos sobre el pueblo, donde le explicaba cómo funcionaba el dinero, donde le mostraba las nóminas y las facturas una al lado de la otra cada mes y decía, esto es lo que entra y esto es lo que sale, y la diferencia es lo que te mantiene vivo. Marcos aprendió a leer un balance antes de aprender a conducir. Fue a la Universidad Complutense, Económicas, y se graduó sin deudas porque Eugenio había metido el equivalente a 40 euros al mes en una cuenta de ahorros durante 18 años sin fallar una sola vez. Marcos hizo los cálculos más tarde. Su padre había renunciado al café y al menú del día durante 18 años para que ese número funcionara. Nunca se lo dijo a Marcos. Marcos encontró los resguardos de depósito en un cajón después de que Eugenio tuviera un derrame cerebral a los 71 años. Marcos empezó en el sector inmobiliario comercial, pequeños negocios, un local en Carabanchel, un edificio de 4 viviendas en Ñúcera. Entendió algo que la mayoría de los promotores de su edad no entendían. Había dinero en la vivienda asequible. No el tipo de dinero que salía en las portadas de las revistas, sino el tipo que se construía lentamente y duraba. Aprendió el sistema de viviendas de protección oficial VPO. El gobierno ofrecía incentivos fiscales y subvenciones a los promotores que construían viviendas para inquilinos de bajos ingresos. Los incentivos valían más que el alquiler. Un promotor podía construir 200 unidades, cobrar alquileres que las familias trabajadoras realmente podían pagar y obtener un retorno a través de los créditos fiscales que los bancos e inversores comprarían. No era caridad. Era un modelo de negocio que casualmente servía a personas que necesitaban ser servidas. Se lo explicó a su padre una vez durante la cena. Eugenio escuchó atentamente. Luego dijo, lo único que dijo sobre el negocio. Marcos, entonces ganas dinero construyendo hogares que la gente puede pagar. Marcos dijo, sí. Eugenio asintió. Ese es el único tipo de construcción que vale la pena hacer. Marcos construyó Ortega Capital Partners desde una oficina de una sola habitación cerca de la Plaza de Castilla, un asistente, una línea telefónica. Lo hizo crecer durante 22 años hasta convertirse en uno de los mayores promotores de vivienda social en España, 14.000 unidades en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Su nombre estuvo en el diario Expansión 2 veces. Su rostro estuvo en la revista Forbes España 3 veces. Formó parte de consejos de administración, dio discursos. Contrató a gente de los mismos barrios donde su padre había arreglado tuberías. Se casó con Silvia Ramos cuando tenía 33 años. Ella tenía 29, abogada y corporativa en un bufete de élite en el Paseo de la Castellana. Era inteligente y precisa, y hablaba de la ambición como el padre de Marcos hablaba del trabajo, como si no fuera opcional, como si fuera lo que hacías porque la alternativa era inaceptable. Marcos la admiraba porque le recordaba a sí mismo, decidida, lúcida
reacia a conformarse. Se casaron en una pequeña ceremonia civil. Eugenio estaba allí. Le estrechó la mano a Silvia y dijo: «Bienvenida a la familia». Y se fue temprano, porque tenía un trabajo en Aluche a las 6 de la mañana. Marcos no vio la diferencia entre alguien que admiraba lo que él construía y alguien que admiraba lo que él valía. Para cuando entendió la diferencia, le había costado todo. 10 años antes de que Marcos Ortega se sentara en ese banco en Madrid, Nerea Torres estaba de pie en una acera en la calle Betis, en el barrio de Triana de Sevilla, con una mesa plegable, un hornillo de gas de 2 fuegos, una sartén grande y una receta que su abuela había escrito en el reverso de una estampa de la Virgen de la Esperanza. Tenía 34 años. Su hija Julia tenía 6. Julia estaba sentada en una silla plegable detrás de la mesa con un cuaderno para colorear y un vaso de agua que había sido su almuerzo porque no había nada más esa mañana. Nerea tenía 40 euros en el bolsillo del delantal. Había gastado 31 en huevos, patatas, aceite de oliva y harina para croquetas. Le quedaban 9 euros. Si vendía suficientes raciones para cubrir los suministros de mañana, podría seguir adelante. Si no, tendría que pensar en otra cosa, y no tenía otra cosa en la que pensar. La tortilla estaba casi lista. El aceite estaba a la temperatura adecuada, podía decirlo por el sonido. Su abuela le había enseñado eso. No necesitas un termómetro. Escuchas. Cuando el aceite deja de hablar y empieza a susurrar, está listo. Le quedaban 6 raciones cuando el coche negro se detuvo. Era un Mercedes clase S limpio. El tipo de limpieza que significaba que alguien más lo lavaba. Un hombre salió. Alto, traje oscuro. Parecía estar en reuniones importantes. Se paró en la acera y miró la mesa, el cartel escrito a mano y la sartén. Y no, se movió por un momento. Luego se acercó. Pidió una ración completa. 8 euros. Nerea la sirvió en un recipiente de plástico con un tenedor y una servilleta. Él se quedó allí mismo en el bordillo, lo abrió y comió. No se sentó, no se alejó. Comió de pie a 1 metro del hornillo y no dijo nada hasta que estuvo a la mitad. «¿Quién te enseñó esto?», dijo. «Mi abuela», dijo Nerea. «¿Todavía cocina?». «Falleció hace 4 años». Él asintió. Terminó el plato. Miró la furo y mesa. Miró el hornillo. Miró a Julia en la silla plegable detrás de la mesa con su cuaderno. Metió la mano en su chaqueta y puso 200 euros sobre la mesa. Nerea miró el dinero. «Eso es demasiado», dijo. «No es suficiente», dijo él. Ella empujó el dinero hacia él. Él puso su mano plana sobre la mesa sobre los billetes y la miró, sin sonreír, sin actuar, simplemente mirándola como miras a alguien cuando intentas decir algo que no cabe en palabras. Quitó la mano del dinero y caminó de regreso al coche. No dio su nombre. No, pidió un recibo. Se subió al coche y éste se alejó, y Nerea se quedó allí, con 200 euros en una mesa plegable en Triana, y su hija detrás de ella, y el aceite todavía susurrando en la sartén. 3 días después llamó un abogado. Un hombre llamado Marcos Ortega había pagado 6 meses de alquiler de un puesto fijo en el mercado de Triana. También había pagado un depósito para equipamiento y de cocina industrial, una mesa de preparación, una freidora, una campana, extractora adecuada, coste total cubierto 14.000 euros, sin condiciones. Contrato. Sin plazos de devolución. Había una nota, escrita a mano en papel normal. El abogado se la leyó por teléfono. La comida valía más de lo que pagué. Este es el resto. Nerea no tenía su número. No tenía su dirección. Tenía una nota y un puesto en el mercado y un equipo que no podría haber pagado en 5 años de ahorro. Guardó la nota, la dobló en un cuadrado y la puso dentro de la receta que su abuela había escrito en el reverso de esa estampa religiosa. Llevó ambas cosas durante 10 años. Nunca volvió a ver a Marcos Ortega, no sabía dónde vivía, no sabía el nombre de su empresa. Tenía una cara, una voz, una frase escrita a mano y 10
años de recordar lo que se sentía cuando alguien creía que tu comida valía más de lo que pagaban. Ella no olvidó. Construyó todo lo que vino después sobre la base de no olvidar. Víctor Aranda se unió a Ortega Capital Partners en 2012 como director financiero. Tenía 42 años. Había pasado 15 años en la financiación inmobiliaria o comercial en la City de Londres y en Madrid, y entendía las estructuras capital como un cerrajero entiende las puertas. Cada cerradura tenía un mecanismo. Cada mecanismo tenía una debilidad. Víctor había construido su carrera sabiendo dónde estaba la debilidad. Marcos contrató porque la empresa había superado lo que Marcos podía gestionar, solo. 14.000 viviendas, 380 millones de euros en activos bajo gestión, asignaciones de fondos europeos, requisitos de cumplimiento estatal, autonómico, relaciones bancarias en 4 comunidades autónomas. Marcos necesitaba a alguien que pudiera manejar los números mientras él manejaba los edificios y las personas a las que esos edificios servían. Víctor manejó los números, los manejó con cuidado, los manejó de maneras que Marcos no veía completamente. Comenzó en 2018. Víctor comenzó a redirigir el capital de desarrollo lejos de los proyectos de vivienda asequible hacia desarrollos de condominios de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid y en Marbella. No se lo dijo a Marcos. No necesitaba hacerlo. La estructura corporativa le daba al director financiero autoridad sobre la asignación de fondos dentro de las categorías de proyectos aprobadas. Víctor creó nuevas categorías de proyectos, las aprobó él mismo. Archivó el papeleo bajo nombres que sonaban como el trabajo de vivienda social que Marcos siempre había hecho. Residencial Puerta del Sur, Fincas Comunitarias del Este, nombres que sugerían comunidad. Los proyectos detrás de esos nombres eran apartamentos de 2 millones de euros para personas que nunca habían puesto un pie en los barrios de donde provenían los nombres. Víctor utilizó las líneas de crédito de Ortega Capital para financiar estos desarrollos. Aseguró préstamos bancarios contra la cartera existente de la empresa, y enterradas dentro de las cláusulas de los préstamos había garantías personales que vinculaban el nombre y los activos personales de Marcos a la deuda. Marcos firmaba las cuentas anuales, leía los resúmenes que preparaba Víctor. No leía la letra pequeña de los convenios, no leía las cláusulas de garantía. Confiaba en su director financiero. Eso es lo que haces cuando alguien ha gestionado tu dinero durante 10 años y cada número siempre ha sido correcto. Cuando el mercado de lujo se contrajo en 2023, los apartamentos no se vendieron. Los préstamos vencieron. Los bancos ejecutaron las garantías. Los activos personales de Marcos, el chalet en La Moraleja, las cuentas de inversión, fondo de pensiones, todo era garantía de una deuda que no sabía que tenía. Víctor había movido sus propios activos a nombre de su esposa 2 años antes de que el mercado cambiara. Su exposición era cero. La exposición de Marcos lo era todo. Los abogados se lo explicaron a Marcos en una sala de conferencias un martes por la tarde. Usaron palabras como exposición apalancada, responsabilidad de garantía personal en colateralización cruzada. Lo que querían decir era que Víctor había usado el nombre de Marcos para pedir prestado dinero que Marcos no conocía para proyectos, que Marcos nunca había probado, y ahora cada euro que Marcos había ganado se debía a bancos a los que no les importaba cómo había sucedido. Marcos perdió Ortega Capital Partners, perdió la casa en La Moraleja, perdió las cuentas de inversión, perdió el fondo de pensiones, perdió 22 años de construir algo que se suponía que debía servir a las comunidades y descubrió que había sido vaciado desde adentro por un hombre que entendía los mecanismos y las debilidades y había encontrado ambos en la confianza de Marcos. Silvia solicitó el divorcio 11 días después de que la empresa colapsara. No le preguntó a Marcos cómo estaba, no le preguntó qué había pasado, llamó a su abogado de divorcios antes de llamar a su marido. Las capitulaciones matrimoniales de separación de bienes que ella había redactado 18 años antes. Protegían todo lo que había aportado al matrimonio y todo lo que había ganado de forma independiente. Había escrito ese documento cuando estaban enamorados. Lo había escrito como abogada, no como esposa. La diferencia quedó clara la mañana en que le entregó
Los papeles. David Ortega, de 24 años, con un MBA por el IE Business School, llamó a su madre primero. No llamó a su padre. Silvia controlaba el fideicomiso educativo que había establecido para David cuando tenía 3 años. El fideicomiso tenía 8 millones de euros. David entendía dónde estaba el dinero. Eligió en consecuencia. No llamó a su padre durante 4 meses. Marcos salió de la casa de La Moraleja con una maleta, un coche de alquiler y 3.200 euros en una cuenta corriente personal que la reestructuración de Víctor había pasado por alto porque era demasiado pequeña. Para anotarla, todo lo demás había desaparecido. La empresa, la casa, las cuentas, la esposa, el hijo. El nombre que una vez había significado algo en cada habitación en la que entraba. Condujo hasta el centro de Madrid. Se registró en una pensión modesta en el barrio de Lavapiés. 150 euros a la semana. No conocía a nadie en el edificio. No conocía a nadie en la calle. Había pasado 22 años construyendo viviendas asequibles y nunca había estado dentro de una habitación que costara 150 euros a la semana y que se sintiera así. Había construido hogares para miles de familias. Ahora pagaba semanalmente por una cama, un lavabo y una ventana que daba a un patio interior. La habitación en Lavapiés estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. El pasillo olía a friegasuelos barato y a algo frito de 2 puertas más abajo. La habitación en sí era pequeña. Una cama individual empujada contra la pared. Una cómoda con un cajón que se atascaba. Una ventana que daba a un patio de luces y al otro lado a otra ventana donde alguien había pegado una sábana como cortina. El baño era compartido al final del pasillo. Segunda puerta a la izquierda. La ducha tenía 2 temperaturas, fría y casi fría. Las paredes eran suficientemente delgadas como para que Marcos pudiera oír el metro pasar por debajo del edificio cada 8 minutos. Los contaba. No tenía nada más que contar. Pagaba 150 euros a la semana, en efectivo. La dueña era una señora mayor llamada Doña Elena, que vivía en el 1er piso y cobraba el alquiler los lunes en un sobredeslizado bajo su puerta. Ella no hacía preguntas, no daba conversación, tomaba el sobre, asentía, y esa era la transacción. Marcos no comía con horario. Algunos días compraba un café y una napolitana en la cafetería de la esquina. Algunos días no comía nada, no porque no pudiera permitírselo. Tenía 3.000 euros. Podía comer. Simplemente no pensaba en ello. Comer requería decidir dónde ir y qué pedir. Y esas eran decisiones que pertenecían a una persona que tenía una vida organizada en torno a otras decisiones. Marcos ya no tenía esas otras decisiones. Caminaba hasta el Parque del Retiro todas las tardes. Misma entrada, mismo camino, mismo banco. El tercero, desde la entrada norte, bajo un árbol que daba sombra hasta las 4:30, y luego dejaba pasar el sol en largas franjas sobre el pavimento. Se sentaba allí desde las 3 de la tarde hasta que cambiaba la luz. Observaba a los corredores. Observaba a las madres con cochecitos. Observaba a los vendedores ambulantes ilegales recoger sus mantas rápidamente si veían a la policía municipal. Había pasado 22 años en salas donde la gente esperaba que él hablara. Salas de conferencias, juntas directivas, salones de baile de hoteles, donde su nombre estaba en el programa y 400 personas se sentaban en sillas dispuestas en filas, esperando que él les dijera lo que veía que ellos no. Había sido Marcos Ortega. El nombre significaba algo. Abría puertas, llenaba salas, hacía sonar los teléfonos. Ahora el teléfono no sonaba. Lo revisaba por costumbre. No había mensajes, ni llamadas perdidas, notificaciones de calendario. La pantalla estaba vacía como una habitación está, vacía después de que todos se han ido y nadie ha vuelto. No sabía qué hacer con sus manos, no sabía qué hacer con sus horas. Había construido una empresa que empleaba a 340 personas y gestionaba 14.000 hogares. Y ahora se sentaba en un banco, veía palomas aterrizar en el camino y despegar de nuevo.
y entendió por primera vez que nunca había aprendido quién era él sin la empresa. La empresa había sido la respuesta a cada pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? La empresa respondía a todo eso. Sin la empresa, las preguntas no tenían respuesta, y Marcos se sentaba con ellas, cada tarde en el mismo banco, en el mismo parque, y no sabía qué decir. El día 14, un hombre que vendía barquillos cerca de la entrada del estanque le dio una botella de agua. Marcos no la había pedido. No había hablado con el hombre. El hombre simplemente se acercó, se la tendió y dijo: «Parece que la necesitas», y volvió a su puesto. Marcos sostuvo la botella con ambas manos durante 20 minutos. No la abrió de inmediato. Era la primera vez en semanas que alguien le hablaba como a una persona, no como a un deudor, no como a un número de caso, no como a un nombre en un expediente, sino como a un hombre sentado en un banco que parecía necesitar agua. Llamó a su padre esa noche. Eugenio tenía 82 años. Todavía vivía en el piso de Vallecas, todavía lúcido, todavía despertándose a las 5 de la mañana por es costumbre a pesar de que no había trabajado en 6 años. Marcos le dijo que estaba en Madrid Centro. No le dijo por qué. Eugenio no preguntó, hizo una pregunta. ¿Estás comiendo? Marcos dijo: sí. Eugenio dijo: entonces estás bien. Esa fue toda la llamada. Llevaba sentado en ese banco 19 días cuando apareció el carrito de comida. Ya sabes quién es ella, ya sabes quién es él. Pero ninguno de los dos sabía en qué se había convertido el otro. Nerea Torres no se había quedado en esa acera de Triana. El puesto en el mercado de Triana que Marcos había pagado se convirtió en la base de todo lo que construyó después. Lo dirigió durante 6 años. Contrató a 2 personas. Creó una clientela de almuerzos que hacía cola antes de que abriera el mercado. Julia creció detrás de ese mostrador, haciendo los deberes en una silla, plegable entre la freidora y la caja registradora. Luego, una crisis personal la obligó a mudarse a Madrid hace 4 años. Vendió el traspaso del puesto en Sevilla. Se mudó a la capital, a un pequeño piso en Lavapiés. Compró un carrito de comida de segunda mano a un hombre en Tetuán por 2.500 euros. Consiguió la complicada licencia municipal. Empezó a vender cerca de Atocha y en las inmediaciones del Retiro. La misma comida, las mismas recetas de su abuela que Marcos Ortega había probado una vez en una acera hace una década. Julia tenía ahora 16 años, estudiante de honor en un instituto público bilingüe. Quería estudiar biología en la Universidad Autónoma. Nerea no hablaba de esa parte en voz alta, porque hablar de ello hacía que pareciera una promesa y había aprendido a no prometer cosas que aún no podía pagar. Nerea no le contó a Marcos nada de esto el primer día. Tampoco se lo contó el segundo día. Dejó la comida, dijo. A la misma hora, mañana. Él asintió. Ella volvió. Día 2. Un recipiente con tortilla y un poco de ensaladilla rusa. Lo dejó en el banco. Se fue. Día 3. Lo mismo. Día 4. Él abrió el recipiente antes de que ella se alejara. Ella se dio cuenta pero no dijo nada. Día 5. Él dijo: gracias. Una palabra. La primera palabra que le había dirigido desde el día en que se volvieron a encontrar. Día 6. Ella se sentó en el banco a su lado durante unos minutos. Ninguno de los dos dijo nada. Ella se levantó y volvió al carrito. Día 7. Él comió la comida mientras ella todavía estaba allí. Ella lo vio comer. La tortilla estaba jugosa y las croquetas tenían ese sabor a jamón ibérico y algo más profundo que él podía probar pero no nombrar. Algo que le recordaba una cocina en la que nunca había estado. Algo que sabía al tipo de comida que se transmite no en libros de cocina, sino en las manos. No sabía que estaba probando una receta escrita en el reverso de una estampa religiosa en 1974. No sabía que la mujer sentada a su lado había llevado esa receta a través de 10 años y una mudanza a una ciudad donde no conocía a nadie. Solo sabía que comida sabía como si hubiera sido hecha por alguien que lo hacía de verdad. Día 8. Él empezó a hablar. Le contó sobre Víctor.
sobre los préstamos, sobre las cláusulas de garantía que había firmado sin leer, sobre Silvia y las capitulaciones y los 11 días, sobre David y la llamada telefónica que nunca llegó. Le contó todo sentado en ese banco con un recipiente de comida vacío entre ellos y la luz de la tarde atravesando los árboles. Nerea escuchó, no interrumpió, no ofreció consejos, no dijo que lo sentía. Cuando él terminó, ella guardó silencio por un rato. Luego hizo una pregunta. ¿Todavía tienes los registros? Marcos la miró. No. Entendió la pregunta al principio. ¿Registros de qué? Ella lo dijo de nuevo. Los registros financieros de tu empresa. ¿Todavía los tienes? Los tenía. Tenía un disco duro portátil en su maleta en la pensión. Había guardado copias de todo. Cada informe trimestral, cada documento de préstamo, cada asignación de fondos. Los había guardado como guardas cosas cuando no sabes qué más hacer con ellas. No como prueba, no como estrategia, sino por hábito. El mismo hábito que le hacía revisar su teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. Conozco a alguien, dijo Nerea. Carlos Aguilar tenía 62 años. Tenía una oficina cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Llevaba gafas de lectura con una cadena alrededor del cuello. Comía la tortilla de Nerea todos los martes a la 1:15. Llevaba haciendo esto 3 años. Era exigente con que la tortilla estuviera poco cuajada. Siempre pagaba el cambio exacto y le decía a Nerea que la tortilla era mejor que la de su madre y que si alguna vez repetía eso, lo negaría. Carlos era abogado fiscalista y contable forense, especializado en delitos financieros de cuello blanco. Había pasado 30 años siguiendo el dinero a través de los tipos de estructuras que estaban diseñadas para hacer desaparecer el dinero. Sociedades pantalla, fideicomisos en paraísos fiscales, testaferros. Los entendía como un fontanero entiende las tuberías. Encuentras la fuente, sigues el flujo, encuentras dónde gotea. Nerea llevó a Marcos a la oficina de Carlos un jueves. No llamó antes. Llevó 2 recipientes de comida, entró, dejó uno en el mostrador de recepción y llevó el otro a la puerta de Carlos y llamó. Señor Aguilar, este hombre necesita 5 minutos. Carlos miró a Marcos, miró la comida. Les indicó que entraran. Marcos abrió el disco duro en el escritorio de Carlos y le mostró los archivos, los informes de asignación de fondos, los convenios de préstamo, los registros de los proyectos. Carlos los leyó lentamente. Se puso las gafas, se las quitó, se las volvió puna. No habló durante 22 minutos. Luego levantó la vista. Esto no es un concurso de acreedores, dijo Carlos. Esto es alzamiento de bienes y estafa. Hay una diferencia, y la diferencia es tiempo de prisión. Lo explicó en lenguaje sencillo. Cuando alguien lleva a una empresa a la deuda por malas decisiones, eso es fracaso. Cuando alguien lleva a una empresa a la deuda redirigiendo fondos a proyectos fantasma, falsificando informes de asignación y enterrando cláusulas de garantía personal en convenios de préstamo que el CEO nunca aprobó, eso es fraude. Lo primero es un asunto mercantil. Lo segundo es un asunto penal. Para la Audiencia Nacional, la línea entre ellos es la intención, y los documentos en ese disco duro mostraban intención en cada página. Carlos tomó el caso, no por caridad. Lo tomó porque este era el tipo de caso que había estado esperando. El tipo que involucraba suficiente dinero y suficiente rastro de papel para coronar una carrera. Y porque Víctor Aranda era el tipo de hombre que Carlos había pasado 30 años entrenándose para atrapar. Hizo una llamada telefónica esa tarde. La persona al otro lado había estado esperando 3 años a que alguien le trajera un caso, exactamente como este. La llamada fue a una fiscal superior en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Su nombre no era importante. Lo importante era que había estado construyendo un archivo sobre irregularidades en el mercado de viviendas de protección oficial y subvenciones durante 3 años, y no había podido encontrar una víctima dispuesta a presentarse con documentación. La mayoría de las víctimas de fraude financiero no saben que son víctimas.
Piensan que fracasaron, piensan que el mercado cambió, piensan que tomaron malas decisiones. No piensan que alguien les robó porque el robo fue diseñado para parecer mala suerte. Marcos tenía la documentación, Carlos tenía la experiencia, la fiscalía tenía la jurisdicción. La investigación se movió rápido. 48 horas después de que Carlos presentara la denuncia inicial, se asignó un equipo de auditoría forense de la Policía Judicial. Comenzaron a rastrear los flujos de fondos desde Ortega Capital Partners, a través de una red de 7 sociedades pantalla registradas en Delaware y Panamá. Las empresas tenían nombres que sonaban legítimos. Desarrollo Urbano del Norte, Socios Comunitarios Atlánticos, Puerta del Sur S.L. Detrás de cada nombre había un apartado de correos y un agente registrado y nada más. Víctor Aranda había movido 47 millones de euros a través de estas entidades durante 5 años. Había utilizado el dinero para comprar propiedades de lujo a nombre de su esposa y de asociados que solo existían en papel. También había convencido a otros 3 inversores para que prometieran activos personales como garantía para desarrollos que nunca se construyeron. La exposición total de todas las víctimas fue de 180 millones de euros. La investigación llegó a Silvia 6 semanas después de que comenzara. El equipo forense encontró una estructura fiduciaria. Había sido creada 4 años antes del divorcio. Estaba gestionada por Víctor. Mantenía 3 millones de euros de los activos personales de Silvia. La estructura se mencionaba en las capitulaciones matrimoniales que ella misma había redactado. Las mismas capitulaciones que la protegieron cuando dejó a Marcos. La conexión no era prueba de que Silvia hubiera participado en el fraude, pero era prueba de que Silvia conocía a Víctor, que le había confiado su propio dinero, que había creado una estructura legal que mantenía sus activos seguros, mientras los activos de su marido se utilizaban como garantía para préstamos que él no conocía. El momento no fue una coincidencia. La estructura no fue un accidente. Silvia contrató a un abogado penalista 3 días después de que la policía contactara con ella. No llamó a Marcos, no llamó a David, llamó a un abogado. David se enteró a través de una noticia. Un breve artículo en la sección de economía de un periódico digital sobre una investigación de la Audiencia Nacional sobre Ortega Capital Partners y entidades relacionadas. Leyó el artículo 2 veces. Vio el nombre de su madre en el segundo párrafo. Vio la mención a las estructuras fiduciarias. Vio las fechas. Se sentó con su teléfono en la mano durante mucho tiempo. Luego llamó a su padre. Por primera vez en 4 meses, Marcos contestó al segundo tono. No dijo, «Hola». Esperó. David no habló durante 10 segundos. El silencio era del tipo que sucede cuando alguien intenta encontrar la frase correcta y se da cuenta de que no hay frase correcta. «Papá», dijo. No sabía. Marcos cerró los ojos. No dijo que estaba bien. No dijo que lo perdonaba. Dijo, «Lo sé», y lo decía en serio. Había pasado 22 años construyendo viviendas para familias y entendía que las estructuras que la gente construye para protegerse no siempre son las estructuras que los mantienen a salvo. David se había protegido eligiendo al padre con el dinero. Había sido un cálculo. Marcos no lo culpaba por las matemáticas. Se culpaba a sí mismo por construir una vida donde las matemáticas eran todo lo que quedaba por hacer. Silvia Ramos había organizado un aperitivo de sábado en su piso del barrio de Salamanca cada mes durante 9 años. 12 mujeres, la misma mesa, el mismo catering de lujo, las mismas flores en el centro. Peonías en primavera, dalias en otoño. Enviaba las invitaciones por correo electrónico, el primer lunes de cada mes, y las respuestas llegaban en horas. Siempre sí, siempre 12. El mes después de que la investigación se hiciera pública, envió las invitaciones, encargó las flores, hizo que el catering preparara para 12. Puso la mesa ella misma esa mañana. 12 platos, 12 copas, 12 servilletas de lino dobladas de la manera que había aprendido de una revista hace 15 años. Nadie vino. Ni una respuesta, ni una disculpa, ni un mensaje diciendo que surgió algo.
12 sillas, vacías, alrededor de una mesa puesta para 12. Silvia se sentó en la cabecera de esa mesa durante 40 minutos antes de levantarse y comenzar a retirar los platos ella misma. El Colegio de Abogados de Madrid abrió una revisión de su licencia 3 semanas después de la presentación de los cargos. La estructura que había creado con Víctor como gestor no era ilegal por sí sola, pero el momento y la estructura planteaban preguntas que su bufete no quería responder en su nombre. Ramos Asociados, donde había sido socia durante 11 años, emitió un comunicado diciendo que Silvia Ramos ya no estaba afiliada al bufete. Usaron la palabra afiliada como se usa una palabra cuando quieres que parezca que la persona nunca estuvo realmente allí en primer lugar. Su licencia fue suspendida en espera de investigación. No revocada, suspendida. La diferencia importaba legalmente. No importaba prácticamente. Ningún cliente contrataría a una abogada cuyo nombre apareciera en un expediente de fraude federal. El teléfono dejó de sonar de la misma manera que el de Marcos, lentamente al principio, luego todo a la vez. Víctor Aranda fue detenido un miércoles por la mañana en su oficina en La Torre, Picasso, en AZCA. Llevaba el mismo traje caro que había usado en una gala benéfica el sábado anterior. Fue escoltado a través del vestíbulo por agentes de la UDEF. La recepcionista miró. El guardia de seguridad sostuvo la puerta. Un fotógrafo de prensa ya estaba en la acera. Víctor no miró a la cámara. Miró al suelo como la gente mira al suelo cuando está calculando lo que viene después y se da cuenta de que el cálculo ha dejado de funcionar. Silvia llamó a Marcos un jueves por la noche. Su teléfono se iluminó en el mostrador de la pequeña cocina de Nerea, donde él había estado ayudando a preparar para la mañana siguiente. Vio el nombre en la pantalla. Silvia Ramos. Lo miró durante mucho tiempo. El teléfono sonó 6 veces. No contestó. No, porque estuviera enfadado. Había estado enfadado hace meses. La ira había venido y se había quedado, y luego se fue como se va el clima. Lo que lo reemplazó no fue el perdón, no fue la amargura, no fue nada. No le quedaba nada que decirle a ella. No porque ella lo hubiera lastimado. Lo había hecho, sino porque la persona a la que había lastimado ya no existía. El hombre que necesitaba la aprobación de Silvia. El hombre que confundía la admiración con el amor. Ese hombre había desaparecido en algún lugar, entre el banco, el parque y el carrito de comida, y los 7 días de silencio que Nerea le había dado sin pedir nada a cambio. Puso el teléfono boca abajo en el mostrador y volvió a picar cebollas. Silvia no, era una villana. Era algo más difícil de nombrar que eso. Era una mujer que había casado con una versión de un hombre, y cuando esa versión desapareció, ella no sabía cómo quedarse. Nunca había amado a Marcos. Había amado lo que Marcos representaba, las salas que él abría, las mesas en las que ella se sentaba gracias a su nombre, la versión de su propia vida que el éxito de él hacía posible. Cuando el éxito desapareció, no había nada debajo para mantenerla allí. Eso no era crueldad, eso era vacío, y el vacío es su propio castigo porque nadie tiene que entregarlo. Simplemente llega. Marcos empezó a trabajar en el puesto de comida un lunes. Nerea no se lo pidió. Apareció a las 5 de la mañana, cuando ella estaba cargando el carrito y empezó a llevar bandejas sin decir nada. Ella lo miró. No dijo que no. Él no sabía cómo freír croquetas sin que se rompieran. No sabía la temperatura del aceite. No sabía cuánto tiempo dejar reposar la masa. Nerea le mostró una vez. Luego dejó que fallara. Quemó las primeras 3 tandas. Ella las tiró sin comentarios. Hizo bien la 4ª. Ella asintió. Ese fue todo, el programa de formación. El puesto de comida operaba bajo una licencia de venta ambulante del Ayuntamiento de Madrid. La licencia costaba poco renovarla, pero la lista de espera para conseguir una nueva era de años. Nerea había comprado el traspaso de la suya a un vendedor que se jubilaba. Pagó una suma considerable solo por el traspaso. El carrito en sí fue otro gasto. Seguro, butano, suministros. En un buen día, sacaba 150 euros limpios después de gastos. En un mal día,
lluvia o frío o una obra en la calle, no sacaba nada, y aún debía por la comida que había preparado. Marcos había gestionado una cartera por valor de 380 millones de euros. Había firmado cheques que eran más grandes que los ingresos anuales de Nerea. Se había sentado en salas donde la gente discutía acuerdos que valían más que todos los puestos de comida de Madrid combinados. Y nunca había entendido lo que costaba ganar 150 euros de pie sobre una freidora a 35 grados en una acera de Madrid durante 11 horas. Lo entendía ahora. Lo entendió haciéndolo, estando de pie junto a Nerea y viendo cómo trabajaba y viendo que cada euro que ganaba estaba conectado a un acto físico. Harina en sus manos, aceite en su delantal, sudor en su frente. No había hoja de cálculo entre su esfuerzo y sus ingresos. Sin abstracción, sin apalancamiento. Solo una mujer, y una sartén, y una fila de personas que volvían porque la comida era real. Los vendedores ambulantes en España son algunos de los operadores de pequeñas empresas más resistentes del país. Sobreviven al clima y a los permisos, y a la competencia y a las inspecciones. Y lo hacen con márgenes que harían que un analista de la bolsa se alejara de la mesa. Julia venía al carrito después del instituto la mayoría de los días. Se sentaba en una caja de plástico volcada y hacía sus deberes mientras se formaba la fila. Una tarde levantó la vista de su libro de texto y dijo: «Señor Marcos, ¿puede ayudarme con esto?» Era una tarea de economía básica. Presupuestos, ingresos, gastos, objetivos de ahorro. El tipo de tarea que enseña a los jóvenes de 16 años lo que significa el dinero antes de que tengan alguno. Marcos se sentó en la caja a su lado, tomó la hoja de trabajo. La leyó, lentamente. Luego comenzó a explicar. No de la manera en que había explicado las estructuras de crédito fiscal a los inversores. No de la manera en que había presentado en conferencias. Lo explicó como su padre le había explicado: dinero en la mesa de la cocina en Vallecas. Esto es lo que entra. Esto es lo que sale. La diferencia es lo que te mantiene en marcha. Pasó 45 minutos en esa hoja de trabajo. Dibujó diagramas en el reverso de una servilleta de papel. Usó el carrito de Nerea como ejemplo. Ingresos, coste de los bienes, costes fijos, costes variables, margen de beneficio. Lo hizo real. Lo hizo específico. Lo hizo algo que una joven de 16 años podía sostener en sus manos y usar. Nunca había hecho eso por David. Había pagado la educación de David. Había financiado el MBA de David, pero nunca se había sentado al lado de su hijo y le había explicado cómo funcionaba realmente el dinero con una voz paciente y lenta, y destinada a una sola persona. Había estado demasiado ocupado construyendo, demasiado ocupado gestionando, demasiado ocupado siendo Marcos Ortega para ser el padre de David. Se sentó en esa caja junto a Julia y le enseñó lo que su propio padre le había enseñado y lo que él no había podido enseñar a su propio hijo. Y entendió por primera vez que la nota que había escrito hace 10 años era más cierta de lo que había sabido. La comida valía más de lo que pagué. Valía más de 14.000 euros. Valía más de 2.100 millones. Valía una segunda oportunidad para aprender lo que importaba. Nerea le había dado un plato de comida. Él le había dado un puesto en un mercado. Y ahora, 10 años después, ella le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Le había dado una razón para levantarse por la mañana que no tenía nada que ver con un balance. La restitución llegó un viernes. Carlos llamó a Marcos a la pensión y le dijo que fuera a la oficina. Marcos caminó desde Lavapiés hasta Plaza de Castilla. Podría haber tomado el metro o un taxi. Caminó. Se había acostumbrado a caminar. Carlos tenía una carpeta en su escritorio. Dentro había un resumen de administrador judicial. Víctor Aranda había sido condenado por múltiples cargos de estafa, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Sus activos habían sido embargados y congelados. La recuperación total de todos los activos embargados fue de 61 millones de euros distribuidos entre todas las víctimas identificadas en función de las pérdidas documentadas. La parte de Marcos era de 23 millones de euros. Carlos explicó las matemáticas.
El fraude documentado total fue de 180 millones. La restitución completa no era posible, nunca lo es en casos como estos. El dinero se gasta. El dinero se esconde. El dinero se mueve a lugares donde la ley no puede llegar lo suficientemente rápido. 23 millones de 180 millones era mejor de lo que la mayoría de las víctimas de fraude ven jamás. La mayoría obtiene céntimos por euro. La mayoría no obtiene nada. Marcos se sentó con el número. 23 millones. Hace 3 años, ese era el presupuesto para la cena anual de clientes en su empresa. Había gastado más que eso en un solo proyecto de desarrollo. No eran 2.100 millones. No estaba cerca. Pero él no era el mismo hombre que había necesitado 2.100 millones. Era un hombre que había aprendido a freír croquetas y picar cebollas y enseñar a una joven de 16 años a equilibrar un presupuesto en el reverso de una servilleta. 23 millones para ese hombre era algo diferente. Era suficiente. Miró a Carlos. ¿Cuánto necesito para hacer lo que estoy pensando hacer? Carlos se reclinó. ¿Qué estás pensando hacer? Marcos se lo contó. Carlos se sentó con la idea por un rato. Se quitó las gafas. Se las volvió a poner. Eso funcionaría, dijo. El edificio estaba en una antigua zona industrial cerca de Legazpi, cerca de Madrid-Río. Una antigua nave industrial. 3 plantas. 1.200 metros cuadrados. Había estado vacío durante 4 años. El propietario era un fondo buitre que había estado tratando de venderlo durante 3 años a un precio que nadie en el barrio podía pagar. Marcos sabía leer un edificio. Sabía leer un mercado. Sabía lo que valía una propiedad cuando el vendedor había estado esperando demasiado tiempo y los costes de mantenimiento estaban mermando los rendimientos del fondo. Ofreció 4 millones de euros. El precio de venta era de 1 millones. El fondo lo aceptó en una semana porque 4 millones ahora eran mejores que 1 millones que no habían llegado en 3 años. Tenía los planos dibujados en 6 semanas, no por un gran estudio de arquitectura corporativa, sino por una arquitecta llamada Laura Gómez, que tenía un pequeño estudio en Arganzuela y que entendía lo que necesitaba el barrio, porque había vivido en él durante 30 años. El mercado Cocina Torres Ortega. Un mercado gastronómico en la planta baja, con 14 puestos para vendedores, una cocina comercial compartida en el segundo piso disponible para vendedores, con licencia que no podían pagar su propio equipo, una incubadora de empresas en el tercer piso que ofrecía tutoría, apoyo contable y acceso a banca para pequeñas empresas para emprendedores y gastronómicos que nunca habían tenido una cuenta bancaria a nombre de su negocio. El modelo era simple: bajos costes fijos para los vendedores, infraestructura compartida, apoyo profesional para personas que sabían cocinar pero no sabían cómo declarar impuestos o negociar un contrato de arrendamiento o construir crédito. El tipo de apoyo que convierte un puesto ambulante en un negocio de comida, el tipo de estructura que Marcos había pasado 22 años construyendo vivienda y nunca había pensado construir en comida. Le mostró los planos a Nerea un martes por la noche. Estaban sentados en la mesa de su cocina en Lavapiés. Julia estaba en la habitación de al lado, haciendo los deberes. Marcos desenrolló los planos y los extendió entre el salero y el servilletero. Nerea miró los planos, miró la distribución, miró el nombre, impreso en la parte superior de la página. No dijo nada durante mucho tiempo. «Estás poniendo mi nombre en un edificio», dijo. «Tu comida me puso de nuevo en pie», dijo Marcos. «Tu nombre va primero. Torres Ortega, no Ortega Torres. Su nombre primero, el nombre de él segundo, como debería haber sido desde el principio, porque ella fue la que apareció con un plato de comida y no pidió nada a cambio. Y ese es el tipo de cosa que merece ir primero». Nerea miró los planos de nuevo. Puso su mano plana sobre el papel de la misma manera que Marcos había puesto su mano plana sobre la mesa, sobre los 200 euros, en una acera de Sevilla hace 10 años. El mismo gesto, diferente década, diferente ciudad, mismo significado. Marcos estableció un fondo de becas para los hijos de los vendedores de comida en el mercado. Pequeño,
50.000 euros al año, suficiente para varias matrículas universitarias completas en universidades públicas de Madrid. Julia fue la primera beneficiaria. La carta de aceptación llegó de la Universidad Autónoma. Biología. La leyó en la mesa de la cocina. Miró a su madre. Nerea devolvió la mirada a su hija. Ninguna de las dos dijo nada. La carta estaba en la mesa entre ellas junto a los planos, el salero y el servilletero. Una mesa de cocina en un piso de barrio donde todo lo real estaba sucediendo. David Ortega apareció el día de la inauguración. No llamó antes. No envió un mensaje de texto. Tomó el cercanías hasta la estación de Pirámides y caminó hasta la antigua nave industrial. Y se paró en la acera fuera del mercado cocina. Torres Ortega con las manos en los bolsillos y miró el cartel. El nombre de su padre estaba en él, segundo, después de Torres. David se quedó allí un rato leyéndolo. Había crecido viendo el nombre de su padre primero en todo. En la empresa, en el membrete, el directorio de edificios de cada oficina que habían visitado. Ortega Capital, Partners. Ortega primero. Siempre primero. Aquí no. Aquí el nombre de su padre venía segundo, detrás de una mujer de la que David nunca había oído hablar. Se paró en esa acera y miró el cartel, y entendió algo que no había entendido 6 meses atrás, cuando eligió el dinero de su madre sobre la llamada telefónica de su padre. El hombre que necesitaba su nombre primero en todo se había ido. El hombre dentro de este edificio había elegido poner el nombre de otra persona antes que el suyo. Eso no era debilidad. Eso era algo para lo que David no tenía una palabra todavía. Entró. La planta baja estaba llena. 14 puestos de vendedores. El olor a aceite frito, especias, arroces y asados llenaba la sala de pared a pared. La gente comía en largas mesas comunales. La gente hacía cola. La gente hablaba con los vendedores a través de las ventanas abiertas de cada puesto, como si lo hubieran estado haciendo durante años, aunque las puertas solo se habían abierto esa mañana. David encontró a su padre en la cocina detrás del puesto de Nerea. Marcos llevaba un delantal blanco. Sus mangas estaban remangadas. Había harina en sus manos y aceite en la parte delantera del delantal, y estaba de pie sobre una freidora bajando croquetas a aceite con unas pinzas de la manera en que alguien lo hace cuando lo ha hecho suficientes veces para dejar de pensar en ello. David se paró en la puerta. Marcos levantó la vista. Vio a su hijo. No dijo nada. Lo miró por un momento. Luego volvió a la freidora. David se quedó allí durante 2 minutos. El aceite crepitaba. El extractor zumbaba. Nerea pasó a su lado llevando una bandeja y no se detuvo. Nadie le dijo que entrara. Nadie le dijo que se fuera. Caminó hacia el mostrador. Cogió un delantal del gancho en la pared. Se lo puso. Se paró junto a su padre. No dijo lo siento. No explicó. Simplemente se quedó allí. Marcos no lo miró. Le pasó las pinzas. Trabajaron codo con codo el resto de la tarde friendo, emplatando pedidos, limpiando el mostrador, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. La cocina era ruidosa y calurosa, y estaba llena del tipo de trabajo que no requiere conversación. El tipo de trabajo que Eugenio Ortega había hecho todos los días, arreglando tuberías, no hablando de amor, simplemente estando allí, apareciendo con tus manos, y quedándote, hasta que el trabajo estuviera hecho. Así era como los hombres de la familia Ortega reparaban las cosas, no con disculpas, no con discursos, con presencia, con labor, estando de pie, junto a alguien y haciendo el trabajo a su lado, hasta que el silencio entre vosotros dejara de estar vacío y comenzara a ser suficiente. Silvia no vino. No llamó. Su historia había terminado en un piso del barrio de Salamanca con 12 sillas vacías y una mesa puesta para personas que nunca iban a volver. No todos regresan. No todos los hilos se atan. Eso no es un fracaso de la historia. Esa es la historia. David se quedó hasta el cierre. Ayudó a apilar las sillas. Ayudó a fregar el suelo. Cuando las luces estaban apagadas y la cocina estaba limpia y el edificio estaba tranquilo, se paró afuera en la acera con su padre. Ninguno de los dos habló durante un rato.
La calle estaba oscura. El cartel sobre la puerta estaba iluminado desde abajo. Mercado Cocina Torres Ortega. Me gusta el nombre, dijo David. Marcos miró el cartel. Ella se lo ganó, dijo. Eso fue todo. Caminaron juntos hacia el metro. David fue en una dirección. Marcos fue en la otra, hacia la pensión en Lavapiés, donde todavía vivía porque aún no había decidido a dónde ir después, y porque la habitación se había vuelto familiar y lo familiar era algo que había aprendido a no desperdiciar. Víctor tenía sus abogados, Silvia tenía sus capitulaciones, David tenía su fideicomiso. Nerea tenía un carrito de comida y una nota escrita a mano de hace 10 años doblada dentro de una receta escrita en el reverso de una estampa religiosa. Cada una de esas cosas era un tipo de protección. Cada una de esas cosas estaba diseñada para mantener algo a salvo. Los abogados protegieron a Víctor hasta que no pudieron. Las capitulaciones protegieron a Silvia hasta que no hubo nada que proteger. El fideicomiso protegió a David hasta que se convirtió en la razón por la que dejó de llamar a su padre. La nota protegió a Nerea de una manera diferente. No protegió su dinero, no protegió sus activos, protegió algo que no tiene partida en un balance. Protegió su creencia de que un extraño podía ser amable sin querer algo en cambio. Y ella llevó esa creencia durante 10 años a través de dificultades y una mudanza a una nueva ciudad y años de empujar un carrito de comida a través de la lluvia y el calor del verano y el frío del invierno en las aceras de Madrid. Y, cuando vio al hombre que había escrito esa nota sentado en un banco del parque, con nada, no calculó lo que él valía. Ella calculó lo que él necesitaba. Un plato de comida, un asiento en la mesa, alguien que apareciera mañana, y el día después de ese, y el día después de ese, sin preguntar por qué. El sistema financiero se basa en estructuras, créditos, fiscales, fideicomisos, sociedades pantalla, capitulaciones matrimoniales, garantías personales. Estas estructuras pueden construir comunidades, también pueden vaciarlas desde adentro. La diferencia no está en la estructura. La diferencia está en la persona que la sostiene. Víctor tenía las mismas herramientas que Marcos. Uno las usó para construir 14,000 hogares para familias que los necesitaban. El otro las usó para robar 180 millones a personas que confiaban en él. Las herramientas no te dicen quién es alguien, la forma en que las usan sí. Marcos Ortega tenía 2.100 millones y lo perdió. Tenía una esposa que se fue en 11 días. Tenía un hijo que eligió el dinero. Tenía un socio que robó todo. Y la persona que lo salvó fue una mujer que había conocido una vez en una acera de Sevilla, que recordaba lo que él había hecho, con 200 euros y una nota escrita a mano, y que apareció con un plato de tortilla 10 años después y dijo, a la misma hora mañana. Las personas que se van cuando no tienes nada nunca estuvieron ahí para ti. Las personas que aparecen con un plato de comida y no piden nada a cambio, esas son las que siempre estuvieron ahí. Simplemente no podías verlas cuando la habitación estaba llena. Solo las ves cuando la habitación está vacía, y son las únicas que siguen de pie en la puerta. Algunas personas construyen sus vidas en torno a lo que pueden proteger en papel. Marcos aprendió por las malas que las cosas que vale la pena proteger no caben en un papel. Caben en una cocina, caben en una nota escrita a mano, caben en una receta de una abuela que viaja de Sevilla a Madrid dentro de una silla plegable, y una sartén y una mujer que nunca olvidó.